I mean, that's just amazing. Anderson across. That's second to none. Parece que Anderson la Araña Silva se cansó de que le comparen con Adesanya y dice que no hay punto de comparación. Este video va precisamente de la comparación entre Israel Adesanya y Anderson Silva, si es que cabe, y de quién es el mejor peso mediano de la historia de la UFC al día de hoy. Y para ti, ¿quién es el mejor mediano? Soy José y esto es Fans Combat. A día de hoy es difícil presentar argumentos contra el ex campeón de las 185 libras Anderson Silva, quien posee múltiples récords divisionales que incluyen mayor número de victorias por nocaut con 11, más finalizaciones con 14, más finalizaciones en peleas por un título 9, más nocaut en peleas de título 8, más victorias en peleas por el título 11, racha de victorias más larga en la categoría con 13, más bonos a pelea de la noche con 5, peleador con más premios de KO de la noche con 7, adicionalmente tiene 2 sumisiones de la noche. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por el momento Israel Adesanya solo tiene un récord en peso mediano, el tiempo promedio de pelea más largo, con 17:49. A este récord se le puede considerar aburrido, como muchos consideran el estilo de pelea de Adesanya. Hay más en la discusión que solo estadísticas, pero es que si en algo Israel puede llegar a superar a Silva es en las estadísticas, porque todavía está activo y digamos que tiene tiempo para hacerlo, porque en los intangibles podemos decir que Silva también supera a Adesanya y parece más difícil que Adesanya lo iguale algún día, porque podemos decir que Silva sacrificó las estadísticas por el espectáculo. El nivel de emoción que generaba cada combate de Silva es algo casi imposible de alcanzar para Adesanya debido a su estilo de pelea. Esa es mi opinión, pero déjenme la de ustedes en los comentarios, que los estaré leyendo. Por otra parte, parece que el Salón de la Fama, Spider, ya no quiere que The Last Stylebender se considere el mejor de todos los tiempos, particularmente después de su derrota por el campeonato ante Sean Strickland en el evento principal del UFC 293. Ahora sí viene lo chido. Yo soy el que está a cargo de esta miércoles aquí y no vas a abrir la boca otra vez para compararte conmigo en esta miércoles, escribió Anderson Silva en una publicación de Instagram ya eliminada. ¿Lo entiendes? Yo soy el que está a cargo en esta miércoles. Si soy honesto, yo no creo que Anderson Silva haya hecho esa publicación. Es más probable que lo haya hecho su hija o quien sea que lleve sus cuentas de redes sociales. Este tipo de mensajes no va con la personalidad de la araña. ¿O ustedes creen que sí? Son dos grandes peleadores de dos épocas diferentes, dijo el ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping. Llegaron a pelear entre sí y por supuesto Israel ganó. No se puede mirar demasiado esa pelea, realmente no se le puede dar demasiada importancia y sé que suena como un insulto para Israel Adesanya. Eso no es lo que estoy haciendo, ambos son increíbles, soy fan de ambos. En este momento el mejor peso mediano de todos los tiempos sin lugar a dudas es Anderson Silva, pero Israel Adesanya todavía tiene solo 34 años, el hombre todavía está en su mejor momento y pelea con mucha frecuencia. Adesanya venció a Silva por decisión unánime en el UFC 234, pero cabe señalar que Silva tenía 44 años en ese momento y ya estaba en su declive. Adesanya tenía 30 años y estaba entrando en su mejor momento deportivo. ¿Creen ustedes que Adesanya logre superar a Anderson Silva como el mejor mediano de la historia de UFC? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.